o de los trailers, y si dice 30,000 libras, ni una más, porque son 30,000 libras, y aquí en México échale 50, 40 toneladas, no pasa nada, ¿va? No, sí pasa, porque por eso luego hay accidentes, por eso luego los camiones se quedan sin frenos. ¿Por qué? Porque excedieron la capacidad de soportar o de carga. ¿Y sabes qué? Usted y yo también tenemos una capacidad de carga, una capacidad de resistencia, una capacidad de aguantar. Y vamos a la Biblia, en el libro de Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo 5 al 8. Segunda de Timoteo 5 al 8. Ya lo tiene, pues ya está aquí, ¿va? Ah, no. Segunda de Timoteo 1 del 5 al 8. Y mire, aquí estamos viendo a Timoteo que está pasando por un punto de quiebra. Un punto donde se cansó, donde se excedió, donde lo que hacía lo llegó a cansar. Y está hablando el apóstol Pablo, le está escribiendo esta carta y le está diciendo a Timoteo, su hijo espiritual. Y le dice así: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que está en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Todo mundo quiere que Dios le dé revelación. Y todo mundo dice: Señor, revélame. Y pensamos que la revelación es que voy a oír una voz que me va a decir: Jorge, haz esto. Pero la revelación viene por leer la palabra de Dios, pero saberla leer bien. Porque a veces leemos la Biblia, pero no entendemos lo que está oculto entre líneas. Y cuando yo aprendo a leer lo que está entre líneas, eso es revelación. No necesito irme 40 días, 40 noches a ayunar para que Dios me revele. Si yo leo bien, con entendimiento, Dios me dará revelación. Que no estoy diciendo que no ayunes, que no ores. Hay que hacerlo. Pero lo primero que aquí le dice el apóstol Pablo, le dice: trae a memoria, o sea, recuerda. Dice que en ti hay una fe no fingida. Y si me dice que hay una fe no fingida, me dice también que hay una fe fingida. ¿Y cuál es la fe fingida? Son aquellos hermanos que en un momento de alegría, de gozo, aquí están aplaudiendo, danzando, glorificando el nombre de Dios, pero a la primer prueba, como el Chavo del 8, les da la garrotera. Pero aquí me está diciendo que la fe de él no es no fingida. Quiere decir que ya había pasado problemas, ya había pasado circunstancias difíciles. Y quiero decirte que si tú estás aquí a través de haber pasado problemas y estás aquí, tu fe no es fingida. Es una fe genuina. ¿Que batallamos todos? Sí, pero aquí estamos. Y le dice también que esa fe habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice. Quiere decir que más que dejar una herencia económica, que es muy bueno a nuestros hijos, déjale una herencia de fe. Porque si tú dejas una herencia de fe en tus hijos, ellos podrán avanzar. En palabras del profeta Luis, que aquí lo conoce muy bien: si tú andas todo guachi guachi, todos ahí medio sanchojados, ¿cómo dice san? Bueno, ya se me fue la palabra. Sancochado.
así van a ser tus hijos. El reflejo de tus hijos eres tú. Si tus hijos están bendecidos, es porque tú eres un bendecido. Y mientras estaba la alabanza, pastores, Dios les ha dado la bendición de tener hijos de ministerio, que es muy bueno. Pero si tenemos esos hijos de ministerio con talentos, con dones, pero no hay propósito, de nada sirve. Y Dios les ha dado el privilegio de tener hijos con propósito, con ministerio, con dones, con talentos. Tengo muchos amigos que tienen don, talento, ministerio, pero no hay propósito en su vida. Y se caen. Pero yo sé que en esta iglesia hay propósito. Y también dice aquí, y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Quiere decir que en los momentos de mi vida hay cosas que me va a tocar a mí hacer. Hay cosas que a mí me va a tocar desarrollar. Hay cosas que a mí me tocan hacer crecer. Y después en lo último dice, participa de las aflicciones del evangelio según que el poder de Dios. Quiere decir que hay cosas que yo voy a enfrentar con lo que Dios me dio, pero también hay cosas que yo voy a enfrentar con el poder de Dios que está en mí. Y ese poder de Dios va más allá de que tiemble, que yo no lo niego, no digo está mal. Va más allá que me den ganas de reír, dan más allá de que me den ganas de llorar, que todo eso es bueno, yo lo he experimentado. Ese poder de Dios que está en ti y en mí es primeramente para transformarnos. ¿Y transformarnos a qué? A la imagen de Cristo. Porque si yo enfrento todo a la imagen de Cristo, entonces saldré como mi Señor Jesucristo salió, victorioso. Es en Cristo donde está la victoria. Es en Cristo donde está lo mejor de mi vida. En estos versículos vemos al apóstol Pablo animando, exhortando a su hijo espiritual Timoteo. Y mira, Timoteo pasó por un momento de quiebra. Y ese momento de quiebra también se puede decir desánimo. Y usted dirá, pastor, hay que hablar cosas santas. Todos pasamos por desánimo, todos. Lo importante no es quedarte en el desánimo, sino levantarte del desánimo. Y el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a su hijo espiritual, no está en una habitación de hotel 5 estrellas, con un frigobar, con bebidas, con una canasta de fruta, de dulces. Está en la cárcel. Y dígame, ¿quién está contento en la cárcel? ¿Quién está alegre? Sino que el apóstol Pablo entendió que en su momento de quiebra, él tenía que hacer algo, y es dar palabra de vida. Porque cuando tú das palabra de vida en un momento de desánimo, las fuerzas llegan a ti. Yo no sé si le ha pasado que está en un momento de desánimo, ay, no quiero saber nada. Y suena el bendito teléfono, ¿verdad? Pastor, me duele la cabeza, ¿puede venir a orar por mí? Pastor, es que tengo un problema. En esos momentos de desánimo, cuando no quieres hacer nada, es cuando Dios más manda personas. Porque a través de tu animar, exhortar, dirigir a alguien, lo estás haciendo también para ti. Todos llegamos a un punto donde dices, no puedo más. Estoy cansado. Estoy quebrado. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo sabe que en los momentos de desánimo, en los momentos donde te quiebras, se quiebran los sueños.
se quiebra el gozo, se quiebra la actividad, se quiebra el ministerio, se quiebra la oración, se quiebra la fe. Pero es en esos momentos donde Dios se hace más presente. En la Biblia encuentro varios hombres usados por Dios, cosas sobrenaturales que vivieron, pero también pasaron por un punto de quiebra o de desánimo, porque cuando estamos en desánimo y en quiebra, nos bloqueamos, nos paralizamos, no funcionamos, dejamos de luchar y nos volvemos inconstantes. Mire, Jesús mismo le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis ¿qué? Y la aflicción también es un desánimo. Es un punto de quiebra. Pero le dijo, pero no os preocupéis. ¿Por qué? Porque yo tengo el control aún en esos momentos de desánimo, en esos momentos de quiebra, en esos momentos donde tú no puedes, el Señor te dice, yo sí puedo. Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, de 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En esos momentos de desánimo, de quiebra, es ahí donde se produce paciencia y fe para seguir adelante. Tu fe no se demuestra cuando todo está bien. La fe se demuestra cuando todo está mal. Puede llegar alguien a un consultorio médico y le dice, tiene usted cáncer. Le quedan 3-6 meses de vida y puede salir todo angustiado. Pero llega otra persona y el mismo dictamen. Pero esa persona dice, gloria a Dios, porque a través de esto, mi fe que yo tengo con el Padre se va a glorificar. Eres tú el que decide cómo lo quieres ver. Si yo me pongo unas gafas ahorita aquí oscuras, los voy a ver a todos oscuros. Porque eso es lo que va a hacer que esos lentes demuestren. Pero si yo no tengo lentes oscuros, yo los voy a ver como tales son. Y a veces yo no estoy dudando de tu fe. Yo no digo que no tengas fe. Simple y sencillamente que la estás usando mal o en el enfoque equivocado. Isaías 40:29. Isaías 40:29 dice así: Él da esfuerzo al cansado, o Él da esfuerzo al que está bien, al cansado, y multiplica las fuerzas al que tiene muchas, al que no tiene ninguna. Y usted y yo nos hemos encontrado en ese tiempo donde dices, no tengo fuerzas, pero dice su palabra que es ahí cuando tú no tienes fuerzas, es ahí cuando Él te da las fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque tu fe no es fingida. Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿A quién? Yo no he visto ni uno que estando en medio de un problema, de una circunstancia, venga alegre y gozoso. Nadie se levanta y dice, oh, gloria a Dios, hoy me voy a quedar sin trabajo, qué gozo, qué alegría. Nadie lo hace. Nadie dice, hoy el doctor me va a decir que estoy enfermo, gloria a Dios. Nadie lo hace. ¿Por qué? Porque la naturaleza que está en nosotros es débil. Y por eso dice, diga el débil, fuerte soy. Entonces, el poder pasar un tiempo de angustia
el poder pasar un tiempo de quiebra está en mi boca. Si yo digo, este problema me va a acabar, o digo, este problema me va a levantar. Un día me estaba acordando de un videíto de TikTok. Y era de un señor que lo estaban llevando en una patrulla a la cárcel. Y iba cantando y alegre y gozoso. Y el policía le dice, basta, hombre. O sea, ¿por qué estás cantando si te voy a llevar a la cárcel? Y este hombre dice, es que estoy cantando, dice, porque van a ser 24 horas sin ver a mi esposa. ¿Ah? Yo sé que a usted no le pasa eso. Pero todo depende del enfoque que tú le des al problema. En la palabra, te voy a hablar de 3 hombres, que hay muchos. Y usted dirá, ¿por qué los hombres nada más? ¿Las mujeres son muy fuertes? No, también tienen sus puntos de quiebra. Y la mujer lo tiene cada día, porque es un periodo de cada mes que en cada día son diferentes. Y para entenderlas está bien difícil. Y dice, y te hablo de un hombre llamado Moisés. Un hombre Moisés que vio el mar rojo abrirse, que vio abrir o brotar agua de la peña, que vio una columna de fuego en las noches y una nube en el desierto por las mañanas. Y que también vio un día decirle al Señor, queremos codornices. Y dice que llegaron las codornices para hacerlos a la parrilla en barbecue o a la chimichurri. ¿Será que ya tengo hambre? Pero lo vio. Pero este hombre que vio las plagas, que vio al pueblo de Israel ser sacado de Egipto, es más, la Biblia dice que este hombre hablaba cara a cara con el Señor. Pero también este hombre se desanimó o tuvo un punto de quiebra. Números 11, del 14 al 15. Números 11, 14 y 15. Y esta es la oración de Moisés. Y dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Esa es la oración de los pastores. Señor, este pueblo que me diste, o te los llevas o te los mando, porque, ay, Señor, dice, porque me es pesado en demasía, o sea, que era muy pesado. Y si tú lo haces, y si así lo haces tú conmigo, ve su punto de desánimo que dice, te ruego que, ¿qué? Que me des muerte, o sea, que me mates, que me elimines. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea ni mal. Y Dios le tiene paciencia. Porque Él le está diciendo, Señor, o sea, todo lo que hago me carga. Mejor bórrame de este lugar. Imagínate si Dios le hubiera hecho caso. Muchas cosas se hubieran perdido. Y este hombre, Moisés, llegó a su punto de quiebra por la carga de trabajo. Porque la Biblia, o los historiadores, o los que leen la Biblia, los que interpretan la Biblia, se dice que su iglesia era aproximadamente de 2 millones a 3 millones de personas. Imagínate pastorear toda esa iglesia. Si a veces con 100, con 200 ya estamos que... Hoy en día hay muchos pastores enfermos por la carga de la iglesia. No es el enemigo, es la carga que tienen. Y hasta que este hombre se cansó de que a cada ratito, Pastor Moisés, es que mi vecino me invadió un poquito, vaya a solucionarlo. Y ahí va Moisés. Pastor Moisés, es que mi vecino agarró una ovejita que no era de ella, que no era de él,
quiero que vaya usted a decirle que me la regrese. Y se cansó. Y hasta que su suegro le dice, ¿sabes qué? Pues forma grupos, divide la carga de trabajo, porque si no te vas a acabar. Y se acabó. También veo un hombre llamado desde el vientre de su madre. Un hombre con un ministerio profético grande. Y te estoy hablando del profeta Jeremías, aquel que lloraba, porque la Biblia dice que era el profeta chillón. Pero muy chillón, pero con mucha revelación. Y este hombre, que donde iba, daba el mensaje, daba lo que Dios le revelaba, y ¿sabes qué hacían? Lo criticaban, lo juzgaban, le decían de cosas, y anímicamente se cansó. Y vamos a verlo. Jeremías 15, del 15 al 18. Y ahí en su Biblia tiene un texto, un índice que dice, Jehová reanima a Jeremías. O sea que si lo reanima es porque estaba desanimado. Y le dice Jeremías, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame. Cuando estamos pasando por un punto de desánimo, un punto de quiebra, lo primero que pensamos es, Dios se olvidó de mí. Dios se alejó de mí porque pequé, porque hice esto. No, Dios sigue estando ahí. Pero el punto de quiebra nos hace ver algo que no es. Y después dice, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. O sea que él decía que todos los días Dios estaba enojado con él. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Lo que le digo, que predicaba y le decía, no, Jeremías, no queremos eso. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Quiere decir que leía la Biblia, oraba a Dios, pero aún así se sentía lejos de Dios. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. ¿Quiere decir que leía la Biblia? Sí. ¿Quiere decir que hacía canto? Sí. Pero se sentía que Dios estaba lejos de él. Y luego 17 dice, no me senté en compañía de burladores. O sea que este tenía un poco de Kiko, que le decía, chusma, váyanse para allá, ¿va? No se juntaba con cualquiera. Ni me engreí a causa de tu profecía. O sea, estaba diciendo que el don que tú me has dado, soy humilde, pero a la vez era altivo, porque él pensaba que era por él y no por Dios. En el 18, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Lo que él está diciendo, todo lo que he hecho, toda la palabra que he dado, toda la profecía que he soltado, era un sueño guajiro. Le está diciendo eso, le está diciendo que es como agua inestable. Pero ya después dice Dios que le dijo, mira Jeremías, si te convirtieres, y no está hablando de convertirse a ser cristiano o aceptar a Cristo y decirle, bueno, ya te acepto. Está hablando de convertirse de los pensamientos. En los problemas, en el tiempo de prueba, en el tiempo de quiebra, en el tiempo de desánimo, lo que te va a sacar adelante es, por eso dice, y renovaos, ¿qué? El espíritu de nuestra mente. Yo no encuentro que diga, renova el espíritu de la mano, el espíritu de la mente, porque la mente tiene decisión propia que tú quieras. Tú decides qué pensar. Y también veo otro profeta poderoso,
profeta que oraba y le decía al agua, no vas a llover. Y no porque Dios le dijo, profetiza eso, sino porque él profetizó sobre el agua y dijo, no va a llover. Un hombre que profetizó sobre el fuego y dice, fuego del cielo, caiga sobre el altar. Era un hombre que tenía un don profético poderoso. Te estoy hablando de Elías. Un hombre que no dice que por Dios, sino que él dijo que iba a enfrentar, ¿qué? A los profetas de ¿qué? Y no les dice brujos, les dice profetas. Habría que distinguir entre un profeta de Dios y un profeta de Baal. ¿Cuál es la diferencia? Que el profeta de Dios te va a hablar siempre del propósito. El profeta de Baal te va a hablar de las cosas de la tierra. Veo algo grande en ti. Te va a dar Dios un carro. Te va a dar Dios una empresa. Que yo no dudo que Dios lo hace. Pero el profeta genuino te conecta con el propósito del reino. Y el profeta del Baal te conecta con las cosas de la tierra. ¿Quiere decir que son profetas? Sí. No dice que iba a enfrentar a divinos. Enfrentó a profetas. Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Aquí está hablando y está diciendo, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando, ¿qué dice ahí? ¿Cómo es posible que un hombre que vio fuego del cielo, que mató a los profetas de Baal, de repente viene una mujer de 1,30 m, 1,40 m y le tiene miedo? Porque le dice, mañana lo que tú acabas de hacer yo te lo voy a hacer. Y dice que le dio cuscús, ¿verdad? Y se fue. ¿Por qué? ¿Cómo es que este profeta que vio descender fuego, no lo dice la Biblia, pero yo llego a imaginar que anímicamente se cansó? Si usted y yo cuando matamos una cucaracha sentimos carga, pero de ay, la maté. Imagínate matar 400 hombres. ¿Es algo en la mente? Aunque Dios le dijo o Dios lo puso para enfrentar, pero no cualquiera lo puede soportar. Y eso provocó que él se cansara. Pero de estos 3 hombres, ninguno Dios lo desechó. Dios les permitió, él permitió que se desahogaran, que sacaran sus frustraciones, porque Dios es el Padre amoroso por excelencia. Y Él te conoce. Él conoce tus momentos, tus berrinches. Él conoce todo de ti porque Él te creó. Y Él no te desecha. ¿Y sabes por qué no te desecha? Porque Él, a través de todo eso, Él puso un propósito en ti. Y ese propósito en ti se va a cumplir. La Biblia dice que este mismo Moisés, cuando su mamá lo vio, la Biblia dice que lo vio hermoso. Dígame usted, ¿qué mamá no va a ver hermoso a su hijo? Aunque sea todo un changuito, va a decir, ¡ay, está hermoso mi changuito! Pues lo va a ver hermoso. Pero en el original dice que su mamá de Moisés lo vio con propósito. Y por eso hizo perseverar o guardar, proteger la vida de Moisés. Y es que Dios te ve en un propósito. Estos hombres que tenían dones, que tenían cosas poderosas, profecía, no pudieron evitar llegar a un punto de quiebra. No el tener fe, el tener talento, el tener un don, el tener ministerio, no te exhibe o no te quita el no pasar un punto de quiebra.
sino que lo vamos a pasar. Por eso dice, hay tiempo de aflicción, tiempo de alegría, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Pero estos tres hombres sí pudieron seguir después de ese punto de quiebra, después de ese punto de desánimo, primero porque tenían fe en el Padre. Y segundo, porque había un propósito en la vida de ellos. Ahora, no confundamos proceso con consecuencia, que pareciera muy similar, pero aún en la consecuencia Dios tiene misericordia. La consecuencia te confronta, el proceso te lleva, te promueve, pero ambos Dios los usa. ¿Por qué? Por su propósito que Dios tiene en ti. Encuentro en la Biblia, aparte de muchos, dos personas que pudiendo pasar por un punto de quiebra o por un punto de desánimo, no se sentaron a llorar, sino que quizás dijeron, Señor, ¿por qué pasó esto? Pero para adelante. La Biblia no lo explica o no lo dice, que pasaron y empezaron a hablar y decirle, ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces te le dices, ay, Señor, ¿por qué a mí? Yo lo he hecho muchas veces. Yo decía, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y te estoy hablando de un jovencito, 17 años, llamado José el Soñador. José pasó muchos puntos donde él se pudo quebrar. Y el primero, que sus hermanos no creían en él. Y como no creían en él, lo hicieron pasar por muerto y lo vendieron como esclavo. Llega a Egipto como esclavo, como criado. Y después llega a la cárcel. Y yo no encuentro que José dijera, ay, Señor, ¿por qué a mí? Sino que la Biblia dice, pero Jehová estaba con él. Y cuando dice Jehová estaba con él, quiere decir que Jehová lo animaba, que Jehová lo fortalecía, que Jehová le decía adelante, porque hay un propósito en tu vida. Y hoy te digo, adelante, adelante, porque el Señor tiene cosas grandes en tu vida. ¿Por qué? Porque José no se mantuvo en fe por el don que tenía de interpretar los sueños, sino que él se mantenía en fe. Génesis 41:14. Génesis 41:14 dice así: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron, ¿qué dice ahí? Apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Si dice apresuradamente, ¿no era para que lo sacaran tal cual estaba? Nada más era de, vente, llama al faraón, el rey. O aplicó la del buen mexicano, ahorita. Ese ahorita representa 10 minutos, 5 minutos. Ahorita voy para allá. Pero ese ahorita representa, ahorita me estoy levantando para irme a bañar y después ir contigo. Y cuando un faraón daba una orden, era ya. Porque eso es lo que tiene un faraón, o tenía un rey, un presidente. Dice, quiero esto, y se tiene que hacer. Pero ¿por qué? Si dice que apresuradamente de la cárcel, ¿por qué tuvo el tiempo de rasurarse y cambiar sus vestidos? ¿Se lo ha preguntado? ¿Por qué? Pues pregúnteselo a Dios para que le diga.
Porque a mí me cuesta en las madrugadas levantarme a orar para que Dios me revele. Y lo que decía el pastor, si uno va a una iglesia, no va de oquis así, ya llegué. No, uno pasa tiempo de oración. Yo llevo 4 días orando enérgicamente por este lugar, para que Dios me dé la palabra, para no venir a hacer un show, porque yo no soy un showman. Yo soy un predicador del reino. Y como predicador del reino, tengo que darte carne, no lechita. Porque ya están muy grandotes para andar con biberón todavía. Dice que José se afeitó y mudó sus vestidos. Quiere decir que José ahí en su cárcel, aunque andaba como león para allá y para acá, pero él tenía guardado un rastrillo y colgado un vestido. Porque este José sabía que en él había un propósito. Y mientras él caminaba en su cárcel, para allá y para acá, él veía ese rastrillo y veía ese vestido, y él sabía que el día que lo usara representaba su libertad. Él sabía que el día que se iba a rasurar, que se iba a cambiar, llegaría a donde Dios quiso que él llegara desde antes de pasar todo. A llegar a ser el hombre o el segundo hombre más importante a nivel mundial de esa época, tan importante que a través de él se alimentaron todas las naciones de la tierra de ese tiempo. Por eso cada que él veía eso, él sabía que había un propósito. Más allá del don, del talento, de lo que él podía hacer con los sueños, él sabía que había un propósito. Y hoy te digo que en ti hay un propósito que necesitas conocer. Antes de conocer muchas cosas, primero conoce el propósito que Dios tiene contigo. Porque los dones no son para tener un propósito, sino que el propósito es para tener los dones. Amén. Y también veo otro hombre, la cual la Biblia no registra su nombre, ni de él, ni del llamado hijo pródigo. No dice su nombre. ¿Y por qué no lo dice? Porque ahí cabe tu nombre. Dice Lucas 11, del 20 al 24. Lucas 11, 20 al 24. Y levantándose, está hablando del hijo pródigo, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El Padre tiene de ti misericordia. Este padre, cuando lo vio, no dijo, ahorita le voy a hacer cuentas del dinero que le di. Ahorita le voy a decir, a ver, ¿qué has hecho con tu vida? Sino que tuvo misericordia. Yo no estoy diciendo que no, Dios no hace a un lado tus pecados. Pero sí tuvo misericordia y mandó a su Hijo Jesucristo para que el pecado o lo que tú hayas hecho no sea el obstáculo, sino que Él abrió la puerta a través de la cruz para que tú puedas llegar a donde está el Padre de amor. Y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero él le dijo, cállate, no digas nada. Sino que él habló a los siervos. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. José tenía un rastrillo y un vestido. Y este padre tenía
un vestido, tenía un anillo, tenía calzado y tenía un borrego. Porque este padre sabía que el día que él usara o se llamara a pedir ese anillo, sabía que su hijo que estaba muerto regresaría. Este padre sabía que el día que ese vestido le fuera puesto o fuera tomado para vestir, sería su hijo. ¿Y sabes qué? El Señor o el Padre, Él se proveyó de todo eso para cuando tú regresaras. No es que tú regresaste y listo, ya, acepto a Cristo y que se ponga mi nombre en el libro de la vida. Tu nombre ya estaba escrito. Porque Él dice que Él nos predestinó. Solamente respondiste al llamado de lo que Dios tiene y por eso estás aquí. Porque Él ya te había llamado. Él ya te había tomado por hijo. Yo no sé si aquí hay becerros, pero allá donde yo vivo sí hay muchos. Digo, borregos, sí dice el becerro. Pero un becerro no puede ser muy gordo. Pero ¿por qué dice traigan el becerro gordo? No dijo el padre, por eso le digo que hay que leer e imaginar lo que estoy leyendo. No les dijo, pues vayan ahí al corral y vean a ver cuál becerro es el más gordo y tráiganlo. Este hombre tenía un becerro aparte. Tenía un becerro que quizás yo, siendo imaginativo, a lo mejor él iba y le daba alimento. Porque él estaba alimentando lo que él quería ver, que era su hijo, regresar. Te voy a hacer la pregunta que te va a confrontar. Tú que tienes preparado en tu casa, la cual ves y dices, esto significa algo para mí. Esto significa un tiempo cumplido en mi vida. Y yo me quedé así como ustedes, calladito, porque no había preparado nada. Y hoy te vengo a decir, prepara algo. Algo que tú sepas que cuando tú lo vas a usar es porque llegó un tiempo de Dios en tu vida. No los vi muy animados. Porque entendemos que todo es gratis. No es gratis. Decía, pastor, tengo proyectos. Y yo sé que desde ahorita le está inyectándole para la universidad de sus hijos. Y es muy bueno tener un proyecto de vida. Es muy bueno. Pero a la par tenemos que tener un proyecto espiritual. Porque si no, se pierde la balanza. Y dentro de esos proyectos espirituales, hay momentos que vas a tener que inyectar. Ah, no, que Dios ya lo hizo todo. Quédate entonces toda la vida así. A veces no queremos comprar un libro. Ay, qué flojera. Hay que nos lo lea el pastor. No queremos inyectar en una ofrenda. Ay, ¿para qué? Para que recibas. Porque la Biblia dice que el que da, recibe. Pero si oramos, Señor, bendíceme. Y el Señor te dice, sí te bendigo, pero aprende a dar. Ahí se acabaron los amén, ¿verdad? Como que 2 o 3 ya se salieron. Dicen, no, yo ya me voy. Aquí no está Dios. En el punto de quiebra o de desánimo, solo hay 2 caminos. El camino donde te pones en el piso a llorar o el camino donde te levantas con fe y carácter. A decir, en mi casa no va a entrar esto. En mis hijos no se van a perder. Jesús también pasó por un punto de quiebra y de desánimo. Siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre. Y fue en la cruz del Calvario. Porque Jesús, siempre que hablaba, decía, el reino de mi Padre. El reino de mi Padre. Padre solo hay uno y bueno, que es mi Padre. Pero en ese momento, donde todo el pecado del mundo estaba sobre de él, él dijo estas palabras, Padre,
No dijo, Dios, ¿por qué me has olvidado? Lo que dijo Jeremías, te has olvidado de mí. ¿Tuvo un punto de quiebra? Sí, porque nos enseñó que él también era hombre. Y si él no hubiera pasado por un punto de quiebra, no entendería tu punto de quiebra. Pero como él lo pasó, él te entiende. Y después se paró con carácter en el propósito de Dios. Y dice la Biblia que respiró y dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. En otras palabras, que tu propósito se haga a pesar de mi dolor. Que tu propósito se cumpla a pesar de que estoy sufriendo. Y cuando tú entiendes eso, comprendes que Dios tiene un propósito en tu vida. Yo estoy claro en el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Puedes poner el video? Hace 7 años pasamos un punto de quiebra difícil. Mi hijo, vente a tocar, hijo, vente, Ali. Mi hijo pasó por un accidente muy fuerte, el cual quizás murió, pero Dios dijo, no es tiempo, porque estuvo en su carro por más de media hora pensando los paramédicos, los que rescatan, que él había muerto. Porque en un video que yo pude ver, pero ya no lo pude descargar, se ve como llega un policía, se asoma y como que mueve la cabeza diciendo, no hay más que hacer. Pero después un compañero que iba con él, pasen a cantar, hijo. Él dice, sale corriendo y dice, está vivo. Y entonces toda la gente, no fueron los paramédicos, no fueron los que ayudan, no sé, sino la misma gente movió el camión que le cayó encima para poderlo sacar. Fueron hombres que sacaron a mi hijo. Yo no vi hombres, yo vi ángeles. Por eso te digo que aquí hay ángeles. Hay ángeles que hacen el trabajo de Dios. Ahora sí pongan el video, por favor. Y cuando pasamos esto, yo pregunté y le decía a Dios, ¿por qué? Yo le decía, Señor, ¿por qué si yo predico tu palabra? Si yo voy a muchos lugares, ¿por qué? Y Dios no tenía por qué contestarme, pero me contestó. Y Él me dijo, no te voy a decir por qué, sino te voy a decir para qué. O sea, propósito. Y cuando Él me dijo el propósito, yo entendí todas las cosas. ¿No quiere? Siempre hay una oposición. Porque sabe que ese video, donde lo hemos proyectado, personas que están pasando por un momento de desánimo, de quiebra, les da fe para seguir adelante. Y no precisamente que sea un accidente, pueden ser de muchas cosas, una enfermedad, una situación económica, una situación emocional, pero Dios llega ahí en el momento de quiebra o de desánimo. Dentro del dictamen que mi hijo tenía, es que él iba a quedar mal. Porque el camión que les digo le cayó en la cabeza, y ahorita que lo vean de cerca, él trae una cicatriz que viene desde aquí atrás hasta acá. Porque ahí fue donde le pegó el camión. Él no tenía la culpa. Era el menos involucrado en ese accidente. Pero quizás fue uno de los más afectados. Al que le echaron la culpa, lo de tránsito, dicen que el que tuvo la culpa fue la persona que murió, que en realidad fue otra persona. Y a veces cuando nos pasa algo, buscamos a quién echarle la culpa. Buscamos a ver quién es el culpable. Y te digo algo, nosotros éramos culpables de morir. Por nuestros pecados, por nuestros delitos.
Pero Jesús decidió dar su vida para que tú no murieras, sino para que tú vivieras. Cuando Él estaba siendo crucificado, se le estaba quitando la vida, pero a ti y a mí se nos estaba dando la vida eterna. Cuando Él estaba siendo quebrado en todo, a ti y a mí se nos estaba dando poder y autoridad para enfrentar cualquier circunstancia.